nunca pudo sacar de su mente la culpa que sentía. Y se dice que en el lecho de muerte de Elizabeth, testigos juraron que su ataúd se abrió de golpe, liberando vapores fétidos por toda la abadía de Westminster. Elizabeth ha sido inmortalizada después de su muerte de muchas maneras, como la máxima condenada. Durante siglos se desestimó como un mito, pero la ciencia ahora demuestra que la muerte de Isabel I fue mucho más extraña y mucho más oscura de lo que nadie se atrevió a creer. La muerte que cambió una era. En la mañana del 24 de marzo de 1603, el silencio se apoderó del Palacio de Richmond. Isabel Tudor, la mujer que había gobernado Inglaterra durante 45 años, había muerto. Había derrotado a la Armada Española, guiado a su país a través de guerras religiosas y transformado un reino frágil en una potencia en ascenso. Para su pueblo, era más que una monarca, era la reina virgen, un símbolo vivo de fuerza, pureza y resistencia. Sin embargo, su muerte no se parecía a su vida. No hubo palabras finales que quedaran resonando en la historia. No dejó heredero, ni discurso de despedida, ni explicación alguna. Y lo más inquietante de todo, no se registró oficialmente la causa de su muerte. La propia Isabel había prohibido una autopsia, dejando a sus cortesanos y súbditos a especular en susurros. Durante siglos, la pregunta persistió: ¿cómo murió realmente la mujer más poderosa de su época? ¿Fue la edad, la traición o algo mucho más siniestro escondido tras la máscara impecable que había llevado durante décadas? La respuesta, como revela la ciencia moderna, es más extraña y oscura de lo que sus súbditos jamás podrían haber imaginado. Una máscara de juventud. Isabel subió al trono en 1558 con apenas 25 años, en un mundo que creía que las mujeres no podían gobernar solas. Su media hermana María había dejado el reino marcado por la violencia y la inestabilidad, y muchos dudaban que Isabel perdurara. Potencias extranjeras miraban con recelo, mientras los nobles locales murmuraban sobre su legitimidad. Isabel comprendió rápidamente que su supervivencia dependería no solo de la política, sino de la percepción. Necesitaba ser vista como algo más que humana. Así construyó lo que llegó a conocerse como su máscara de juventud. Era más que moda, era estrategia. Los retratos eran cuidadosamente controlados, mostrándola con piel tersa, belleza atemporal y autoridad inquebrantable. En 1596, incluso ordenó que se destruyeran los cuadros poco favorecedores, asegurando que la única imagen que sus súbditos vieran fuera la de fuerza. La máscara era más visible en su rostro. Día tras día, aplicaba cerusa veneciana, una pasta blanca brillante hecha de plomo y vinagre. El brillo pálido que creaba no era un accidente. En una época en la que la piel clara simbolizaba nobleza y poder, la apariencia de Isabel la distinguía. Incluso después de que la viruela dejara cicatrices en 1562, las ocultó bajo capas de la peligrosa mezcla hasta que su piel parecía porcelana. Sus súbditos veían a una reina intacta por el tiempo, pero detrás de la máscara, su cuerpo pagaba lentamente el precio de esa ilusión, un precio que nadie en la corte se atrevía a imaginar. Últimos meses de sufrimiento. A medida que Isabel se acercaba a su 70º año, la máscara que había llevado durante décadas empezó a resquebrajarse. Durante gran parte de su reinado parecía intocable, una reina de ingenio incomparable y resolución férrea. Sin embargo, tras las puertas del palacio, su fuerza se desvanecía. Aquellos que habían sido sus pilares habían desaparecido. William Cecil, su consejero de confianza, había muerto. Francis Walsingham, su maestro de espionaje, había fallecido hacía mucho, y la memoria de Robert de Vereux, conde de Essex, pesaba sobre ella. Su rebelión en 1601 la había forzado a actuar, y firmar su sentencia de muerte le dejó un dolor del que nunca se recuperó. Su aislamiento se profundizó con cada pérdida. Antes conocida por su lengua afilada y su voz autoritaria, ahora se retiraba al silencio. Despidió a sus médicos, rechazó comida y medicina,
y rehusó incluso los más simples consuelos. Sus asistentes la observaban impotentes mientras permanecía horas sobre cojines, negándose a acostarse, convencida de que hacerlo significaría no levantarse jamás. Su cuerpo, antes cuidadosamente oculto bajo sedas y cosméticos, traicionaba su declive. Sus dientes se ennegrecieron y se cayeron, los abscesos hincharon su mandíbula y la inflamación en su cuello le causaba dolor constante. Su cabello rojo se volvió escaso hasta necesitar pelucas, mientras su piel adquiría un tono gris y moteado bajo las capas de la pasta blanca. Para sus cortesanos, seguía siendo la reina virgen, pero dentro de las silenciosas cámaras del Palacio de Richmond era una mujer consumida por el dolor, la enfermedad y secretos que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Rumores, mitos y conspiraciones. La muerte de Isabel no trajo claridad, sino preguntas. En los meses que siguieron, las historias se propagaron más rápido que los comunicados oficiales de luto. Algunos juraban que su cuerpo, sellado en su ataúd, se había abierto con un violento estallido, liberando vapores fétidos en la abadía de Westminster. Para muchos, era calumnia difundida por sus enemigos católicos. Sin embargo, la ciencia moderna sugiere que podría haber sido algo real, la presión de un cuerpo envenenado y debilitado descomponiéndose más rápido de lo que la naturaleza pretendía. Otros susurraban sobre asesinato deliberado. El veneno había acechado durante mucho tiempo a la corte Tudor, y los extraños síntomas de Isabel, extremidades hinchadas, piel gris, fatiga interminable, parecían a muchos la marca de una mano oculta. Con Jacobo VI de Escocia listo para heredar, la sospecha cayó sobre cortesanos ansiosos por asegurar una sucesión sin problemas. Aunque nunca surgieron pruebas, el rumor se negó a morir. Había relatos aún más oscuros. Los sirvientes informaron que ella rechazaba la comida, la medicina, incluso dormir en su cama, como si se hubiera impuesto morir. Para una reina cuya vida se había construido sobre la imagen y la resistencia, tal autodestrucción resultaba profundamente inquietante. En realidad, nadie sabía qué la había reclamado. Ese vacío de certeza permitió que el mito floreciera, hasta que siglos después, la ciencia intentaría despejar las sombras. Los susurros duraron 400 años, pero la criminalística haría lo que los cortesanos nunca pudieron: descubrir la verdad. La ciencia reabre el caso. Más de 4 siglos después de la muerte de Isabel, su misterio se negaba a desaparecer. Los historiadores debatían sin cesar, pero nadie podía dar certeza. Entonces, un equipo de especialistas forenses modernos decidió abordar la cuestión con las herramientas actuales. En una investigación televisiva pionera, Autopsia Real, el patólogo del Home Office Dr. Brett Lockyer y la antropóloga biológica profesora Alice Roberts se propusieron reconstruir los últimos días de la reina más famosa de Inglaterra. No tenían acceso a sus restos. Isabel había prohibido una autopsia y su tumba nunca ha sido abierta, pero contaban con algo casi igual de valioso: registros meticulosos de su corte, descripciones de testigos presenciales sobre su declive y retratos pintados incluso en sus últimos años. Con estas fuentes, construyeron un perfil forense, aplicando conocimientos médicos modernos a evidencias que habían desconcertado a sus contemporáneos. Una pista provenía de su boca. Los informes describían dientes ennegrecidos y abscesos dolorosos, y la reconstrucción de Lockyer confirmó lo graves que debían haber sido. Sin tratamiento, estas infecciones podían llegar al torrente sanguíneo, envenenándola desde dentro. Otra pista estaba oculta en su maquillaje. Las muestras de cerusa veneciana, la pasta cosmética que usaba diariamente, revelaron que estaba cargada de plomo, un tóxico capaz de dañar lentamente el cuerpo durante décadas. Muchos de sus síntomas en la vejez, desde la caída del cabello hasta la fatiga y la confusión, coincidían con signos de intoxicación crónica por plomo. Pero estos hallazgos por sí solos no podían explicar el colapso final. Se necesitaba algo más para conectar las piezas dispersas: sus manos hinchadas, su debilidad, su respiración fallida. A medida que los expertos examinaban los fragmentos de evidencia, comenzó a surgir una imagen más oscura y humana de las últimas semanas de Isabel.
El diagnóstico final. La investigación alcanzó su punto crítico cuando los expertos analizaron los últimos síntomas de Isabel. Agotamiento crónico, extremidades hinchadas, falta de aliento que la dejaba jadeando en sus últimos días. Combinados con la evidencia de infección y envenenamiento, estos signos dibujaban un panorama escalofriante. El doctor Lockyer concluyó que la verdadera causa de la muerte fue neumonía bronquial, una infección que llenó sus pulmones de líquido hasta que ya no pudo respirar. Sin tratamiento, se extendió al torrente sanguíneo, provocando sepsis, una forma de intoxicación sanguínea que devastó su cuerpo debilitado. El corazón de Isabel, ya sobrecargado por la edad y los tóxicos, simplemente no pudo resistir. En apariencia, la respuesta parecía casi anticlimática. Neumonía, una enfermedad tratada hoy con antibióticos de rutina, había acabado con una de las gobernantes más formidables de la historia. Pero el equipo descubrió algo aún más inquietante. Isabel había vivido durante años en agonía, con su cuerpo deteriorándose bajo infecciones dentales implacables y décadas de exposición al plomo. Su silencio, su rechazo a la comida y la medicina, sus noches interminables sentada en cojines en lugar de la cama, todo no era solo síntoma de declive, sino señales de un sufrimiento insoportable. Detrás de la máscara de juventud y del mito del poder, había una mujer muriendo lentamente, con un dolor tan intenso que su enfermedad final pudo haber sido casi un alivio. La reina virgen había dominado el arte de parecer inmortal. Sin embargo, la ciencia reveló la verdad. Su cuerpo se había ido rindiendo pieza por pieza, mucho antes del final. La reina inmortal. La muerte de Isabel marcó el fin de la línea Tudor, pero no el final de su historia. Más de 4 siglos después, su imagen sigue fascinando. Gobernó durante lo que llegó a conocerse como la Edad de Oro de Inglaterra, cuando las obras de Shakespeare llenaban los escenarios y los barcos ingleses reconfiguraban el equilibrio de poder en el mar. Sin embargo, su verdadero genio no estaba solo en la política o la guerra, sino en forjar una leyenda que sobreviviría a su cuerpo. Comprendió que las naciones sobreviven tanto por historias como por ejércitos. Al censurar folletos críticos, controlar los retratos y negarse a nombrar un heredero, se hizo indispensable. Mientras Isabel viviera, el futuro de Inglaterra permanecía ligado solo a ella. Fue una estrategia que la hizo inquebrantable en vida, pero la dejó aislada en la muerte. La ironía es evidente. La misma máscara que preservó su autoridad pudo haber contribuido a su sufrimiento, y el silencio que protegió su dignidad dejó a su pueblo incierto sobre sus últimos momentos. Al final, Isabel logró lo que pocos gobernantes logran. Se transformó en mito. La reina virgen se volvió inmortal, no en cuerpo, sino en memoria. Isabel gobernó como un mito, pero murió como cualquier mortal. La neumonía le arrebató el aliento, el plomo envenenó su sangre y el dolor vació su espíritu. En vida parecía eterna, pero en la muerte se convirtió en algo más raro, para siempre inolvidable.